Que canten los niños. Qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. ¿Cómo dice? Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Sí, Señor. en la Navidad. Oh, hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh, hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. ¡Qué felicidad! Navidad, qué felicidad. Navidad, qué felicidad. Cuando Cristo vino a mi ser, puso paz en mi corazón. Ya no hay llanto ni más dolor, qué linda es la Navidad. Cristo lo cambia todo. Mi ser, puso paz en mi corazón. Ya no hay llanto ni más dolor, qué linda es la Navidad. Navidad, qué felicidad. Yo voy a leer, sí. ¿Así está bien? Buenos días, hermana. No tengo micrófono, no sé si se grabará bien, se grabará bien. Se escucha bien, ¿no? Eso espero. Mira, os voy a ir leyendo una serie de historias a modo como de trozos de puzzles, porque van a ser historias separadas y vosotros decís, bueno, ¿y dónde quiere llevar Miguel al final la conclusión, no? Bueno, a ver si así de esa manera también vosotros me ayudáis o colaboráis en prestar un poquito de atención e intentar encajar todas estas piezas que os vamos a ir contando. La primera historia está en el Antiguo Testamento, las demás estarán en el Nuevo. Os pongo un poco en antecedentes. El pueblo de Israel ya estaba allí en la tierra prometida, eran los primeros años de Israel ya establecido en la tierra. Dios había querido que la organización del pueblo fuera, nunca mejor dicho, teocracia. Dios era el centro. Dios era quien gobernaba al pueblo de Israel. No eran hombres. Luego Dios levantaba profetas, levantaba sacerdotes, levantaba a jueces, que eran los instrumentos a través del cual Dios hacía valer su autoridad, su reinado sobre el pueblo de Israel. Pero sucedió una cosa. Sucedió que el pueblo veía que todas las naciones que había alrededor suya tenían reyes. Y no se le ocurrió otra cosa mejor que decir, pues nosotros queremos tener también un rey, como tienen todas las demás naciones. Y con esto fueron a Samuel, que entonces era el profeta y sacerdote que Dios había marcado y elegido como su portavoz para hacer su reinado sobre el pueblo. Y le llegaron allí a donde estaba Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido, le decían a Samuel, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, es esta palabra de danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel,
oye la voz del pueblo en todo lo que te diga. ¿Por qué? ¿Porque tenían razón? No, vamos a seguir leyendo. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Veis cómo lo vio Dios? Este pueblo me está desechando a mí, que soy su rey, porque quieren tener un rey humano como los otros pueblos. Conforme a todas las obras que han hecho, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Consolando Dios a Samuel. No te preocupes, esto va en la raíz del pueblo. Igual que a mí me han dejado sirviendo a otros dioses, tampoco quieren que tú seas ese profeta y sacerdote elegido por Dios. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y eso, si quieres leerlo luego, para no extenderme mucho con la lectura, lo puedes leer en 1 Samuel 8, a partir del versículo 10. Ahí es donde Dios hace un retrato de exactamente cómo iba a reinar Saúl, que sería el elegido, sobre el pueblo de Israel. Y créeme, cuando leáis estos versículos, os vais a dar cuenta, y se nos está hablando de los políticos de hoy en día. Igual. Eso sucede cuando nosotros sustituimos a Dios como el rey, como cabeza de la iglesia, como cabeza de su pueblo, y lo queremos sustituir por un hombre. Y claro, Dios sabía lo que el pueblo de Israel quería. Y por eso más adelante, a pesar de todas las advertencias, de todo el error que estaba cometiendo el pueblo, Dios les dijo: ¿qué queréis un rey? Mira, yo os voy a dar un rey como vosotros queréis que sea vuestro rey. Y entonces Samuel dijo a todo el pueblo, estoy leyendo otra porción del mismo libro de Samuel: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Cuando gritaban ¡viva el rey!, estaban diciendo: no queremos a Dios. No queremos que tú reines, queremos que le sea un hombre. ¡Viva el rey! Se dice de Saúl que mínimo le sacaba desde el hombro hacia arriba en estatura a cualquiera del pueblo, es decir, era el más alto, el más fuerte, el más apuesto. Dios dijo: ¿queréis un rey? Yo sé que vosotros queréis un rey, porque vosotros lo que miráis es esto: mira, os voy a proponer a Saúl, que es el más grande, el más atractivo. ¿Prosperó y fue feliz el reino de Saúl sobre el pueblo? Pues no. Ya se lo había advertido Dios. Y antes incluso de que Saúl terminase, Dios le dijo a Samuel: mira, ahora voy a ser yo quien elija un rey. Ellos han querido tener rey en contra de mi voluntad. Vale, pues tomad, esto es lo que queréis, esto es lo que vais a tener. Pero luego propuso a David. Sabéis, y os resumo un poco así la historia, de que Samuel llegó a la casa de Isaí, que era del pueblo de Israel, ¿no? Y dijo: entre sus hijos está el que yo voy a elegir como rey. Y entonces empieza desde Eliab, que era el primogénito. El primogénito, en cuanto que lo vio Samuel, dijo: este es el rey que yo quiero. Y Dios le estaba diciendo luego por el oído a Samuel:
Samuel no es este. No es este. Lo podemos leer más adelante, te lo voy a decir, el motivo por el cual no era eso. Está en... a ver si no me quiero acordar con los versículos. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está ungido. En cuanto que vio la planta de Eliab, este tiene que ser. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Bueno, pues si no es ya, ¿qué pasa el siguiente? El siguiente hijo de Isaí. Así hasta 7 hermanos. Y Dios diciéndole a Samuel que tampoco este. Ya Samuel estaba un poco desesperado y le pregunta al padre, ¿no? A Isaí, y le dice: oye, pero no puede ser. Dios me está diciendo que no es ninguno de ellos, que no tiene más hijos. Y el mismo padre dice: espérate un momento. Sí, hombre, tengo el más pequeño que lo tengo cuidando ovejas. Espérate que ahora lo traigo, ¿vale? Dice: aquí no nos vamos a sentar a comer hasta que no venga y no unjamos al que Dios ha elegido. Y viene David. Es curioso, porque dicen que Dios no mira el parecer, sino el corazón, ¿no? Pero resulta que David era rubio, con unos ojos bonitos, era atractivo. Pero a pesar de eso, no era eso. Es que Dios sabía cómo era el corazón de David. Y cuando vino David, Dios dijo: este es mi ungido. Y lo ungió Samuel. Luego pasó otra cosa, porque todavía Saúl era rey. Lo de Goliat pasó después. Y cuando llegó allí David, estaba ahí todo el pueblo atemorizado, incluido el propio rey Saúl, al que habían elegido el pueblo. Estaban allí todos también sus hermanos, los mismos que le había desechado Dios y había dicho a Samuel: no, estos no son mis ungidos. Y cuando llegó allí David, lo menospreciaron. Pero dice: ¿dónde va el niñato este? Algo así, ¿no? Ese es un poco el concepto. ¿Dónde va el niñato este? Tú lo que vienes aquí a ver cómo se derrama sangre. No. Yo vengo a retar a ese que os tiene acobardado a todos. Yo vengo a retar a ese. Porque ese se ha atrevido a ofender al pueblo de Dios y a su ejército. ¿Quién se ha creído el circunciso este primitivo? ¿Quién se ha creído que es? David, incluso en su principio, fue menospreciado por sus hermanos y por el propio pueblo. Pero era el ungido de Dios y se convirtió en el mejor rey que ha tenido Israel. En el mayor de los guerreros, el más valiente. Y además, el que compuso era un poeta, el que compuso las alabanzas más bonitas que nosotros conozcamos, que están escritas en los Salmos. Ese es el que Dios había elegido. Pero yo pregunto, ¿David era perfecto? ¿Era David perfecto? Una vez que incluso llegó a ser rey, ¿lo hizo todo bien y perfecto? Se equivocó muchas veces y algunas nosotros pensamos: vamos, lo que hizo era bien imperdonable. Pues de este hombre luego se dijo: he hallado, y lo dijo Dios mismo, he hallado para mí un hombre conforme a mi corazón. ¿Cómo pudo decir Dios de un hombre que cometió semejante barbaridad? Porque tú ves unas cosas y Dios ve otras. Lo que va a ayudarnos a juntar todas las piezas al final es cómo mira Dios y cómo miramos nosotros. Si fuéramos al Nuevo Testamento, encontramos una historia que nos resulta también muy familiar. Está en Lucas.
Y aquí es Jesús mismo quien cuenta una historia acerca de dos hombres que subieron al templo a orar. Con estas palabras lo contó él. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Te doy gracias porque no soy como ese publicano. Porque yo ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, sigue diciendo de Jesús, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús, Dios, te dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué eran los fariseos? Mira, los fariseos era, digamos, el grupo religioso del pueblo de Israel, quizá con mayor prestigio. Eran los más celosos, los que mejor conocían la ley. Eran una persona realmente entregada. Se le podía decir de muchas cosas, pero tibios no eran. Eran hombres que tenían un amor y un celo por la palabra de Dios, por la tradición de los antiguos testamentos, que no lo tenía ninguno otro del pueblo. Pero eran también unos a los cuales calificó Jesús de hipócritas. Porque justamente sus interpretaciones de la ley estaban en contra del espíritu de la ley. Porque ellos se fijaban en detallitos, en cosas, en los cuales Dios no se fija. Mientras que luego, por otro lado, estos mismos fariseos eran los que se comían, ¿no?, lo que realmente importaba. Le daban importancia a las cositas. Y esas cositas lo que hacían era invalidar el espíritu de la propia Dios. Lo vemos aquí en el ejemplo. Decía que el fariseo estaba orando consigo mismo. En el fondo no se dirigía a Dios. A él lo que le importaba era lo que los demás opinaran de él. Y por eso en la misma oración hecha en voz alta para que todo el mundo le escuchara, daba gracias a Dios porque él sabía que era superior a todos los demás hombres. Porque yo no soy como los otros hombres. Porque mi santidad está por encima de la de los demás. Porque yo no soy un ladrón ni un injusto, no soy un adúltero, y tampoco soy ni como este publicano miserable. Mira, ¿qué era un publicano? El publicano era un judío también, pertenecía al pueblo, pero era la persona que se aprovechaba de la situación geopolítica que vivía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba invadido por el Imperio Romano. El Imperio Romano, como lo tenía subyugado al pueblo de Israel, le cobraba impuestos. ¿Qué es lo que hacía el Imperio Romano? Pues le daba concesiones, es decir, le daba a una persona el derecho en alquiler para que él se encargara de recaudar los impuestos, es decir, de sangrar al pueblo.
Y claro, que un judío, imaginaos en la Segunda Guerra Mundial cómo trataron a todos los que colaboraron con los nazis, ¿no? En las tierras ocupadas. ¿No? Que tú fueras un francés, tú fueras un colaborador de los nazis, recaudando los impuestos de la gente y quitándole su cosa. Eso era un publicano. Eran unas personas odiadas. Porque se consideraban unos traidores. Y además normalmente quien se dedicaba a esto era porque era un nada. Porque le gustaba mucho el dinero. Porque no tenía escrúpulos ni moral. Y le daba igual quitarle el dinero a su propio pueblo. Pues ese publicano fue justificado antes que el santo fariseo. ¿Cómo mira Dios las cosas de forma tan diferente a como las miramos nosotros, no? Muchas veces nosotros pensamos que nuestra santidad, mira hermano, que yo no tengo ningún vicio, yo no soy como este o como el otro, o yo no me pierdo culto, yo, si tú supieras cuánto doy en la ofrenda, porque yo me creo en el derecho de recibir el halago y la alabanza de los demás, porque creo tener una santidad que no me va a justificar. Mientras que el publicano esté odiado y proscrito, humillado, que no se atrevía ni a humillar al cielo, solamente le decía a Dios: sé propicio a mí, porque soy un pecador. Eso es al que justifica Dios. Los fariseos se maldecían, lo que buscaban era la alabanza. ¿Pensáis que no hay fariseos en la iglesia de hoy? Sí los hay. Sigue habiendo muchos fariseos, muchos que se creen mejor que el que está peor, que el que está solo. Gente que mira por encima a los demás, pensando que ellos tienen una santidad especial y mayor, y que tienen una ética y una moral que está por encima del que se humilla. Y estas son palabras de Jesús. El que se humilla, el que es consciente de que no es perfecto y le clama a Dios diciendo: sé propicio a mí. No exigiéndole a Dios una justicia ni un perdón, sino suplicando. Ese, a los ojos de Dios, que es el que mira con auténticos ojos, es el que recibe la misericordia. Y el otro, como dijo Jesús de los fariseos, hay los fariseos que aman orar en la sinagoga y en las esquinas. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres. Porque lo único que les interesa es el prestigio. Es que yo tengo un prestigio, tengo una santidad que está por encima de los demás. Jesús dijo: ya tienen su recompensa, porque de Dios y Padre no lo van a recibir. Cuidado, hermanos, con esto de ser un fariseo. Pero es que, fíjate que llegamos a este punto diciendo: bueno, si los fariseos eran quienes representaban desde el punto de vista religioso al pueblo de Israel, eran los herederos de todo lo que es el Antiguo Testamento, eran los maestros de la ley, eran los que interpretaban la ley. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podéis vosotros entender que los fariseos, en nombre de Dios, acusaran, criticaran, juzgaran, menospreciaran y se opusieran al Hijo de Dios?
¿Tú puedes entender eso? Cómo en nombre de Dios se estaban oponiendo al Hijo de Dios. ¿A qué se dedicaban los fariseos? Iban detrás de Jesús y de los discípulos diciendo a ver si lo cogemos en un fallo. Y estaban continuamente viendo de qué manera podían acusarlo. Y encontramos casos como, por ejemplo, cuando se dice, Jesús mismo lo dijo, hombre, vino Juan el Bautista y como no comía, vosotros le decíais, demonios tiene. Imaginó a Juan el Bautista. Era nazareo, es decir, que no se pudo cortar ni el pelo ni la barba desde que nació. Imaginó la pista. Cubierto de pieles de camello, alimentándose de saltamontes y diciendo a toda la gente, generación de víboras. ¿Cuándo dejasteis de ver la verdad? Os digo que viene uno detrás de mí, que es el que realmente os va a decir, porque él es la verdad. Si entrara por ahí por la puerta Juan el Bautista, nos pondríamos todos hasta nerviosos. Porque diríamos, ¿este? ¿Con esa pinta? ¿Por qué? Porque el hombre mira su parecer. Pero Dios mira el corazón. Por eso Jesús mismo dijo de él, os digo que no hay... bueno, Jesús no lo dice Lucas en Hechos. Pero bueno, está recogido, ¿no? Como que Juan el Bautista fue de los nacidos de mujer el mayor de los profetas. Ese con esa pinta, esa barba, con el pelo, la barba, cubierto de camello, dando voces por ahí, ese fue el mayor profeta. Y es curioso porque luego a continuación dice que el más pequeño entre vosotros en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. ¿Quién se cree el más pequeño aquí? ¿Quién se cree el más pequeño? Tú eres más grande que Juan el Bautista. Porque participas, por fin, de ese reino espiritual, de ese reino de Dios, que es lo que vino a establecer en la tierra. El más pequeñito en el reino es mayor que cualquiera de los otros. ¿Y te crees poca cosa? ¿Cómo acusaron a Jesús? ¿Os acordáis que también le decían? Pues no veía a Jesús que come. ¿Con quién comía Jesús? ¿Con quién comía Jesús? Con los pecadores. No me digas. Comía con publicanos y con pecadores y con rameras. Hasta llegó a decirle uno a un discípulo, si este fuera profeta, sabría que el que le está lavando ahora mismo los pies es una... ¿Con quién tenía relación Jesús? ¿Con los santos? ¿Con los santos fariseos? No. Con los publicanos, con los pecadores, con las rameras. Aquellos de los cuales Cristo dijo a los fariseos, ellos van delante de vosotros en el reino de Dios. Vosotros en vuestra santidad, que pensáis que estáis justificados, no, vais detrás de ellos. Y Jesús dio la explicación. Dijo, yo he venido, lo dijo en distintas maneras y formas, pero yo he venido aquí a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no he venido a buscar a santos y justos, los que se crean santos y justos, déjalo que sigan así. Yo he venido a buscar a pecadores. Yo he venido a sanar enfermos. Yo he venido a que los ciegos reciban la vista, y no es físicamente, no. Es de una manera espiritual. Todos los milagros que hacía Jesús de hacer ver a los ciegos, de hacer andar a los cojos, a los paralíticos, de sanar a los leprosos, eran simplemente imágenes para que
tú te dieras cuenta que Cristo tenía el poder para restaurar tu vida, tu alma y tu espíritu. Y lo hacía de manera que tú lo pudieras entender. Yo no era un médico, digamos, en el sentido de decir, no lo vino, porque él mismo dijo, él no sanó a todo el mundo. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Era simplemente para reforzar un mensaje de que él había venido a restaurar al hombre, cualquiera que fuera su condición. ¿Con quién se juntaba? Pues con los que tenían necesidad. Tú tienes necesidad de Dios, estás más cerca de Dios que aquel que se cree en su santidad, que ya le bastante. Es más, hubo un hombre que quiso poner a prueba a Jesús, cerca de Jesús, y le dijo: Maestro, ¿qué haré para entrar en el reino del cielo o para heredarla? ¿Qué haré? El joven rico, ¿sabes? Y decía, no, pues mira, tienes que hacer esto, ¿no? Todo eso lo he hecho desde mi niñez, yo he guardado tal cual, la ley, todo, vamos, aquí era inmaculado, un ejemplo para todo el pueblo de Israel. Pero Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Cuántos de vosotros estaríais dispuestos a hacer eso hoy, ahora mismo? Vende todo lo que tienes para seguir a Jesús. ¿Cuántos de nosotros lo haríamos? Ninguno. ¿Qué lección quiso Jesús darnos con esto? Que cuando tú te presentas delante de Jesús para obtener un certificado de santidad, Él sabe qué es lo que te falta por hacer. Al rico, porque amaba su riqueza, le dijo, vale, ¿estás dispuesto a desprenderte de todo lo que tú amas, de tu riqueza, para seguirme a mí? Y claro, ese joven rico se fue triste. ¿Por qué? Porque era muy rico y no quería desprenderse de eso. Dime tú, ¿no hay cosas en tu vida que todavía no lo has rendido a los pies de Jesús? ¿De verdad que no tienes nada? Porque os recuerdo, y estoy terminando, lo que dijo Jesús cuando le criticaron a él justamente por estar con pecadores, publicanos, prostitutas. Le dijo a los fariseos, y a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Estaba diciendo que todas estas historias que parece que están así todo revueltas tienen un sentido, y el sentido es de que Dios mira a las cosas de una forma distinta como nosotros las miramos. Nosotros nos empeñamos en seguir viendo o intentar justificarnos en nosotros mismos, para con nosotros mismos y delante de los demás, que nosotros somos santos, pero los demás no. Que tú ya te crees con suficiente derecho de santidad para poder decirle a tu hermano, tú no eres santo. Porque nosotros seguimos empeñándonos en ver las apariencias de las personas. Pero Dios mira el corazón. Tú tienes la posibilidad de ver lo que hay en el corazón de tu hermano. Tú sigues fijándote en el fariseo que está de aquí orando. Es un ejemplo de santidad y de entrega y de celo a Dios. Mientras que Dios lo que está mirando es el pobre que está humillado, tumbado del suelo, derrotado, diciéndole a Dios, Señor, ayúdame, porque no valgo ni merezco tu gracia ni tu perdón. ¿Con qué derecho nosotros seguimos mirando a los hermanos con la intención de criticar, de juzgar y de decirle al otro lo que tiene que hacer? Caemos también en la trampa del fariseo, de que ellos le imponían cargas al pueblo que ellos ni siquiera se molestaban en tocar con los demás. ¿Queréis que la Iglesia haya ese ambiente de armonía, de unidad?
dejemos de ser fariseos, dejemos de señalarnos los defectos unos a otros, comprender que todos hemos sido receptores de la gracia y de la misericordia de Dios, que tus pecados no son menos graves que los míos, que todos hemos necesitado el perdón, que aunque tú te creas que lo haces todo y que ya eres merecedor, todavía Cristo te puede decir, vende todo lo que tienes. Es decir, esa cosa que tú todavía no, vende todo lo que tienes y sígueme, renuncia también a eso. ¿Eres capaz? Hermano, te sé con la historia de David, de Saúl y David. Cuando nosotros dejamos o queremos o decidimos que queremos hacer las cosas de nuestra manera y decidimos querer tener un rey, las cosas no nos pueden ir bien porque lo que estamos desechando es a Dios. Y eso se fue fraguando durante todo el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, donde ya sí, ahora por fin, ya tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Salvador de todos pecadores, aquel que es el Maestro de la nación, aquel que es el pastor de las ovejas, porque lo dijo él, yo soy el pastor y el rebaño es mío. ¿Por qué? Porque el pastor es el que ha dado la vida por las ovejas. Que lo que tenemos que hacer es intentar ver las cosas de la misma manera en que Dios las ve. Que lo que tenemos que es intentar estar en armonía con la voluntad de Dios. Y luego no comportarnos como fariseos, viendo cuáles son los defectos de los demás para ir señalando, como si tú no tuvieras los tuyos. Seamos un poco más humildes, hermanos, porque delante de Dios no vale lo que tú aparentas, sino lo que tú eres. No vale lo superficial. No vale lo que yo estoy viendo, porque Dios escudriña aún lo más profundo de tu ser. Y porque ante lo superficial está lo importante que es lo trascendental. Porque ante Dios no vale qué es lo que está primero y qué es lo que está segundo, porque Él te lo ha dejado muy claro. Si yo no estoy en primer lugar, si tú pones a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a tus padres por delante de mí, tú no eres digno de mí. Dios quiere que tú tengas claro cuál es el orden que debes imponer en tu vida. Y que no se trata, como se busca siempre a través de la religión, de buscar una santidad fingida. Jesús ya lo describió, además perfectamente. Le dijo a los fariseos, vosotros sois sepulcros blanqueados. Por fuera sois blancos, pero por dentro estáis corrompidos. Hagamos de la iglesia, hagamos de nuestra vida un lugar de santidad, de adoración, un lugar de alabanza a Dios, un lugar donde nos sentemos como se sentaba Jesús, con los enfermos, con los que realmente necesitan a Dios. Y todos en el fondo nos necesitamos los unos a los otros. No nos podemos permitir el privilegio de estar criticándonos ni separando este sí o tú no. Porque todos hemos sido receptores de ese amor de Dios, que es lo único que nos puede